es real y creo que lo más importante ante las amenazas es hablar todo lo que uno puede y prácticamente gritarlo. Así que les doy la bienvenida en primer lugar. Y sigamos con lo anecdótico, ya llegué a Trump y me van a perdonar. Pero es un hecho que a uno le pueden negar la entrada a Estados Unidos si lleva en su teléfono celular un meme, específicamente de J.D. Vance, y no es el más grave que hemos visto. Entonces no me quiero imaginar, si ese es el miedo de un turista, un meme, ¿qué siente una novelista al escribir una novela? ¿Verdad? ¿Cómo funcionan y cómo es ese temor de repente a entender que el lente cada vez se cierra menos y que se obliga a pensar de cierta forma? ¿Por qué no comenzamos por ahí? Bueno, yo lo que tenía entendido que íbamos a hablar, ¿verdad?, de lo que es la censura y la cancelación en nuestra cultura. Yo debo decir que yo no me autocensuro de ninguna manera, ni me contengo para escribir de nada. Yo creo que ahí en la presentación se habla de lo políticamente correcto. Soy una enemiga acérrima de lo políticamente correcto y de la y de la cancelación. Entonces yo creo que vengo un poquito aquí como un elemento de contradicción, porque no sé cómo piensan mis compañeras. En mi narrativa no he tenido casi problemas. Y en mi más reciente novela, La tarde que Bobby, por Bobby Fischer, no bajó a jugar, hay un encuentro de una niña de 14 años con un muchacho de 22. Y bueno, yo pude haberla escrito de otra manera, señalando algún tipo de abuso, de control, de engaño por parte de Bobby Fischer, pero la realidad es que no fue así, fue todo lo contrario. Y uno no puede, traicionar su memoria. Hubiera sido muy cómodo y muy a la moda escribir una novela de denuncia, pero no lo hice así. Escribí una novela de amor realmente, y esa es mi postura. Sí he tenido problemas con mis planteamientos en mi labor de periodística, sobre todo como columnista, porque soy una enemiga acérrima también del lenguaje inclusivo. Y yo les invito a que ustedes, no quiero hacer una batalla aquí campal, pero hay una cosa muy curiosa. Yo les invito a ustedes a que escojan al azar cualquiera de los libros que tiene allí Cuesta o el otro librero y me digan cuál de las novelas está escrita con lenguaje inclusivo. Ninguna, porque la gente la tiraría inmediatamente al zafacón, a la basura. Allí en Puerto Rico decimos al zafacón. La tiraría al cesto. Entonces, yo me niego a escribir, lo he planteado en mis columnas, yo soy muy sincera en todo eso. Y en cuanto a la cuestión política, que ahora está, imagínense, y en Puerto Rico, que somos una colonia de Estados Unidos, pues está muy presente ese temor, ¿no? Esa amenaza, esa crítica, si te van a leer. Yo no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo nada. Como diría Sabina, ni la madre que los parió. Lo único que tengo es WhatsApp, pero si lo tuviera, escribiría lo que quiero de las locuras, ¿verdad? Las locuras y los abusos que se han dado en Puerto Rico, sobre todo con los inmigrantes dominicanos. Se están dando abusos terribles, y viven amedrentados aún cuando tienen su residencia
están amedrentados, estoy un poco ronca, así que perdonen, están amedrentados, están escondidos en calles y lugares que siempre estaban llenas de los inmigrantes dominicanos, porque ellos tienen barrios completos, pues los negocios han tenido que cerrar, los negocios están vacíos, se está viviendo un momento muy duro en ese aspecto, pero tampoco he tenido problemas en mi columna para denunciar ese tipo de cosas, y sí lo he tenido, por el contrario, cuando asumo una posición, por ejemplo, sobre la independencia del país. Voy a dejar a mis compañeras ahora. La independencia de Puerto Rico, yo creo que la independencia es lo más grande a lo que puede aspirar un país y un ser humano. Ahora, el momento de esa independencia para Puerto Rico pasó en los años 70, en la década del 70. Ahora es de todo punto imposible, o no imposible porque se puede levantar el presidente mañana y por decreto independizarnos, pero sería una catástrofe. No, hay quien lo ha pedido, que anulen el Tratado de París. Hay unos independentistas pidiendo que se anule el Tratado de París, y le han escrito un decreto a Trump con su firma y todo, para que su huequito para que Trump lo firme, decretando la independencia, pero eso sería una catástrofe. Están pidiendo por 20 años 36.000 millones de dólares o un pago único de 439.000 millones. Y Trump va a decir, no, esta es la independencia y no les doy un centavo. Eso es lo que va a pasar, porque saben cómo es él. Impredecible totalmente, irascible, etc. Después podemos hablar más de esto. No me quiero... Daniela. Bueno, empezamos con Trump y llegamos a Trump. Sí, bueno, creo que es un tiempo que atravesamos en el que están sucediendo realmente una cantidad de cosas alrededor nuestro y lo que vemos cada día en el mundo, que es difícil de pronto no dejar de pensar, por ejemplo, que todo esto tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías, ¿no? Mucho con el espionaje, decías lo de los memes, ¿no? Yo creo que la corrección política y la cancelación se alimentan también de estos mecanismos de control, que son todo esto que usamos todos los días, y que, bueno, al surgir Internet, digamos, yo todavía hice trabajos en la universidad a máquina, ¿no? Entonces, digamos, viví un poco esa transición hacia las computadoras y demás, hacia todo eso, y me sigue sorprendiendo aún hoy el alcance que eso tiene en nuestra vida, cómo hemos permitido que no solo que nuestros datos personales, sino que nuestras emociones plasmadas en la huella que dejamos en Internet también se vendan, etcétera, ¿no? Y creo que en el contexto de todo eso, en el origen, digamos, y en el tránsito, en el proceso mismo de Internet y de Google y de todo lo demás, fue necesario subdividir todo a un grado enloquecido, ¿no? Etiquetarlo todo hasta un punto en el que ya es absurdo, y en esas etiquetas lo que acabó sucediendo es que se homogeneizó, se estableció una manera de valorar las cosas, digamos, ¿no? O sea, bueno, es algo que yo creo como usuaria, ¿no? Que de repente se hashtaguean las cosas y entonces así pueden correr, digamos, en este universo gigantesco de información de manera más fácil, ¿no? En medio de todo eso, ¿cómo puede uno ser crítico? ¿Cómo puede hacerse un lugar? ¿Cómo puede tener uno voz? ¿Cómo? Si la literatura es un espacio, y lo ha sido siempre, ¿no? Bueno, aunque claro, ha atravesado otros momentos de censura y tal, pero está fundamentada en la posibilidad de decir lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces, en medio de ese ruido interminable, avasallante y feroz, ¿cómo puede uno decir lo que uno quiere? Y cómo se pide además que uno no hable del horrible en un mundo donde suceden cosas realmente espeluznantes, ¿no? Hay que hablar del horrible. El horrible no puede salir de la literatura, es parte de la condición humana, de la historia humana, y no puede
no puede decirse que de eso no se hable, pero sí es muy inquietante sentir, aunque yo, digamos, siempre me gusta moverme por el riesgo, por las orillas, por los bordes, ¿no? No solo psicológicos de mis personajes, sino también circunstanciales, como pasar un poco de lo real a lo fantástico, a lo descabellado. ¿Cómo podemos, como en medio de todo esto, en medio de todos estos hashtags, podemos continuar haciendo una voz propia, haciendo una voz que critique la realidad, ¿no? Por ahí se me quedó algo en el tintero, pero es que me fui como muy lejos y ahorita lo retomo. Muy bien, buenas noches. Yo me siento muy orgullosa de estar aquí. Yo salí de la República Dominicana a los 10 años y fui educada en Estados Unidos, todo en inglés. Yo escribo en inglés y soy una profesora de literaturas, de escrituras y de la cultura latina. Para mí, y me siento tan orgullosa de estar aquí, gracias Minerva, porque en los Estados Unidos las personas como yo, que escribimos en inglés, no somos incluidas en eventos donde estén las personas que los escritores grandes que escriben en español. Así que para mí, siento el corazón así, relleno de orgullo de estar aquí. Y como dijo Juno ayer, no me relajen si no hablo muy bien, porque a veces se me pasa, pero yo lo que quiero hablar es de la autocensura. Porque yo lo que le quiero explicar a ustedes es que para mí el control político, como estás mencionando tú, es una cosa que todos lo entendemos, pero a veces uno no piensa cómo eso entra en las familias y cómo nos afecta a todos en realidad, hasta en el trabajo. Así que rápidamente le voy a hacer un cuento. Mi familia salieron de aquí, de la República Dominicana, por un tío que se casó con una viejita. Puertorriqueña, la queríamos mucho. Y mi tío Héctor, que falleció de COVID, que Dios lo tenga en su gloria, él siempre sentía como un orgullo, nos decía a nosotros que no lo hagan a pasar vergüenza, porque él pasó mucho trabajo para que la familia entera, la familia Lucas, llegara a los Estados Unidos. Cuando mi mamá llegó allá, ya ella estaba divorciada de mi papá y ella nos llevó a nosotros, que éramos 4 hijos. Y mi mamá pasó tanto trabajo, tanto sacrificio, tantas humillaciones. Y como quiera, siempre trabajando, echando para adelante. Ella se casó con un hombre que fue un monstruo. La trataba malísima, le daba golpes. Había muchos abusos sexuales en mi casa que involucraban a los niños también. Y cuando yo me volví escritora y yo empecé a tocar esos detalles, esas experiencias, en la familia mía se volvió un lío que desde ahora mismo, en estos días, yo tengo tías que ni me hablan. Y eso que yo le estaba escribiendo como ficción. Y para mí lo importante de mencionar es una cosa tan privada, es porque yo pienso que cuando uno es inmigrante en un país como Estados Unidos, la cosa que viene más adelante es como representar la comunidad con orgullo y dignidad. Y cuando pasan cosas feas, que en realidad son cosas que pasan a nivel social, uno está supuesto a quedarse en silencio. Así que yo me emocioné mucho de estar en esta mesa, porque cuando yo pienso en mi vida, ahora como adulta y los horrores que yo pasé y que mi familia pasamos como jóvenes y como niños, yo pienso que lo peor es la autocensura. Yo, cuando usted está hablando, le quiero dar mucho aplauso, porque usted dice que no se censura. Yo empecé a escribir un libro, un memoir, y después que pasó ese lío con la familia mía, yo lo guardé y yo dije, bueno, voy a tener que esperar que se mueran. Yo dije, voy a tener que esperar que se me muera una cuanta tía. Solo para decir que por más que uno tenga ese deseo de decir la verdad,
hay impulsos que nos llevan al silencio. Gracias, Clevis. Y me imagino que también te ha ocurrido en clases de escritura creativa, cuando alguien quiere escribir algo basado en su familia, dicen, pero ¿cómo voy a decir eso de mi abuela? Y eso supone la gran tensión para el desarrollo de una obra, porque hay una autocensura inmediata frente a estos círculos inmediatos, no ya estatales, que también están, sino lo inmediato. Todo aquel que escribe una novela sobre la muerte de un padre es un hijo, y eso se le olvida a uno, esa humanización del autor. Pero hay algo que les quiero preguntar, tiene que ver con la autocensura y todo lo demás. Hay una fuerza gigantesca que se mueve, que son las redes sociales, y que siempre está contraponiendo los gustos y los intereses literarios, y choca el uno con el otro, y por eso estamos frente a audiencias absolutamente complacientes, que tú dices, hay que hablar del horror. Yo estoy completamente de acuerdo, porque si uno no habla sobre el horror, vive en una nube. Pero ¿qué pasa cuando no se quiere leer sobre el horror? ¿Qué pasa cuando hay una ruptura entre la necesidad de contar algo, pero por el otro lado, reglas del mercado, reglas editoriales que son reales? Que fácil deberíamos decir, no, no me importa, pero sí importa, porque el libro se tiene que vender y el libro se va a leer. ¿Cómo manejan ustedes o cómo lo entienden? ¿Creen que hay una ruptura con una audiencia? Tú, como nos dices, pasas un poco por encima de eso. De pronto cuéntanos en qué momento te ha traído problemas, ese momento en el que sientes que tenías una audiencia, y esto es para todos, por supuesto, pero el momento en el que hay una audiencia que quiere algo, pero eso no es lo que ustedes quieren escribir. Pero yo pienso que estoy ronca, pero yo pienso que en la narrativa, en la literatura, no se da tanto eso. Eso se está dando más en el género o en el campo periodístico. Nos piden, de una forma nos presionan para que escribamos de cosas lindas, de cosas agradables. Yo recuerdo que al periódico El Nuevo Día, donde yo llevo 30 años, llegó una vez un director chileno, después nos hicimos grandes amigos, pero en la primera cena que me invitaron, y yo estaba allí sentada, estaba con mi marido, estaba él, estaban otros invitados, me dijo, a mí me gustan mucho tus columnas. Él estaba acabado de llegar realmente y venía de un país como Chile a un país como Puerto Rico, que es un cambio cultural muy fuerte. Me dijo, a mí me gustan mucho tus columnas, pero ¿por qué no escribes alguna vez de algo que te guste? Y yo lo miré y le dije, porque nada me gusta. Y ahí terminó la cosa, pero después nos hicimos muy amigos. Él se dio cuenta que bueno, yo soy muy crítica, que alguien tiene que poner un balance, por ejemplo, en la cuestión de espectáculo. Es una complacencia que no la puedo soportar. Cada vez que canta, no voy a mencionar una cantante, pero dice la querendona de Puerto Rico, ¡qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilla! Y oiga, realmente tienes que ser un poquito objetivo, ¿no? No le quiero ya contar con Bad Bunny, frente a quien nos arrodillamos, o sea, se arrodilla, le dicen San Benito. Pero sí les quería decir que cuando yo escribí, no mi primera novela, La trenza de la hermosa luna, que tenía lugar en Haití, estaba ambientada en Haití, era muy fuerte, muy oscura, muy triste, sino la segunda, que es La última noche que pasé contigo, que fue finalista de un premio que se llama La sonrisa vertical. Hubo críticas muy fuertes, era una pareja de mediana edad, para mí eran viejos en ese entonces, yo le escribí muy joven, ya yo soy mucho más vieja que los personajes, pero era una señora de 52 años, creo, y él tenía 51, un matrimonio, que se casa su única hija y se van en un crucero por el Caribe, un divertimento erótico. Bueno, el caso es que esa señora se enreda
en una que el marido anda enredado con una del barco, ella va y se enreda con un barquero, me parece que es en Martinica o en Guadalupe, un sitio así. Y entonces se acuesta con aquel hombre que está muy bien dotado y dice, y vinieron las críticas, las gobernantas, como le decía Javier María, vienen las gobernantas y me dicen, no, eso es horrible, porque ella disfruta con el dolor. Le digo, bueno, ella cuenta que le dolió, pero no es que disfrute con eso. Ella cuenta una escena sexual un poco fuerte, pero no es que disfrute, aunque disfrutó, no es que disfrute, no es que le guste. Bueno, una cosa con aquella mujer que yo la había puesto como que le gustaba ese martirio y ella loca de alegría. Pero bueno, ya le digo que esa novela para mí fue un divertimento. Sin embargo, después vino, años después, por el medio hubo otras novelas, una novela titulada Púrpura Profundo, que sí ganó La Sonrisa Vertical. Esas son mis dos novelas eróticas. Después me dediqué a la decencia pura. Pero en Púrpura Profundo no hubo esas críticas. ¿Y por qué no? Pues porque el protagonista es un crítico musical que se retira. Yo los veía así en el periódico El Mundo, donde trabajé hace 45 años. Se retiraban aquellos señores mayores y no se retiraban, venían todos los días al periódico. Como que extrañaban estar allí. Y yo me inspiré en eso. Y este crítico musical está todo afligido, está aburrido, ¿no? Y le dice un compañero allí de la redacción, oye, ¿por qué no escribes tus memorias? Y las empieza a escribir y ese es el libro. Y el hombre resulta que se acostó con media orquesta sinfónica y además con los artistas invitados, entre los que hubo un hombre. Y es muy cómico porque él decía, bueno, a mí no me gustan los hombres, pero es que a mí este hombre me ha vuelto loco. Y es un pianista australiano que yo lo recuerdo que lo vi de niña, que se hacía un moñito aquí, así era un hombre muy guapo, lo vi en Cuba, imagínense. Y bueno, me inspiré también en eso y él se va con ese pianista para Denver. Otro divertimento con mucha música de por medio, porque yo soy muy musical, muy de ópera, muy de música clásica. Yo recuerdo que yo llamaba, y ya con esto termino, para Púrpura Profundo, llamaba a los músicos de la Sinfónica, porque yo quería saber, por ejemplo, si el violín dejaba una marca aquí, que si la deja, eso ya sí lo sabía porque conozco algunos violinistas, que si en los instrumentos de viento, los labios, cuánto sufren. Y a veces a las 10 de la noche no me daba cuenta, llamaba a uno de los músicos y me salía la esposa. Y yo le decía, ay, usted me puede poner con fulano. Yo decía, Dios mío, cuando esta mujer lea la novela, me viene a matar. Porque, después cuando iba a los conciertos, después que salió la novela, todos me hacían, antes de empezar el concierto me hacían de arriba. Pero fue muy divertido escribirla. Bueno, sobre un poco lo que comentabas del lector, ¿no? Es como ese lector al que uno, o sea, que busca ser complacido, que de repente no prefiere, digamos, algo que confronte, ¿no? Eso iba por ahí, ¿verdad? Bueno, es que no, digamos, creo que sí tiene que ver mucho. Yo veía hace un par de meses una charla de Lucrecia Martel, la directora de cine argentina, y ella decía que habíamos perdido la posibilidad, la aventura de escuchar al otro, ¿no? La aventura de escuchar al otro distinto, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, a través de estos mecanismos de las redes sociales creo que hay también como toda una disposición de que solo se escuche
una parte de la historia, ¿no? Una parte de lo que somos, ¿no? Una parte que puede ser reconfortante, que puede no exigirte mucho esfuerzo, etcétera, ¿no? Eso como respondiendo a eso que comentabas. Y bueno, yo quería también decir que yo siempre he tratado de acercarme a la página y a las historias y a mis novelas desde el riesgo, ¿no? Lo que decía hace rato, desde llevar las cosas a un punto muy extremo. Mi primera novela es una mujer que se transforma en iguana después de perder a su madre. Y bueno, hay una parte, una escena en la novela, de un capítulo de la novela, en donde ella se sienta sobre o sea, está, digamos, en el camino medio, ¿no? No es todavía una iguana, pero casi, y se sienta sobre una mancha de semen, ¿no? de su compañero. Y me acuerdo que cuando yo saqué eso en México, que fue en 2008, se me acercaron un par de chicos jóvenes y me dijeron, pero ¿cómo hiciste eso? ¿No? ¿Por qué escribiste eso? ¿No? Así como realmente con una inquietud muy grande. Y me sorprendió mucho, y con esto lo que quiero decir es que yo no tengo, digamos, como ni la capacidad ni la idea de saber de qué manera repercute lo que yo escribo en el lector, ¿no? En quien está del otro lado. Tengo algunas intenciones, algunas maneras de expresar ese riesgo, esas ganas de ser muy fiel a lo que yo quiero escribir y lo que quiero decir, pero no sé qué va a pasar con eso, ¿no? Y por ejemplo, con mi novela más reciente, con Isla Partida, que está aquí afuera, con la que me dieron el premio El Sor Juana en Guadalajara, con esa novela he tenido como muchas historias que tienen. Es una novela autobiográfica que también, digamos, registra en muchos momentos de la novela, es tal cual pues muchas partes son una transcripción de una experiencia que yo tuve, digamos, una descolocación neurológica y todo lo que pasaba por mi cabeza en ese momento, ¿no? Como para mí, por suerte hice esas notas, porque después cuando ya estuve mejor, por eso estoy, no, cuando estuve mejor, pues pensaba que era muy difícil recrear ese universo de la locura, ¿no? Ese universo, ese lenguaje, ¿no? Donde cosas que no tenían que ver entre sí tenían una correspondencia muy potente, por ejemplo. O sea, cómo llevar a eso a la escritura, ¿no? Pero bueno, ahí se me ha acercado muchas personas a decirme, y me han conmovido mucho, ¿no? A decirme que han leído el libro y que han logrado entender los tránsitos de personas cercanas a ellas, que también, en mi caso, también por algunos familiares, ¿no? He sabido que eso muchas veces se atribuye, por ejemplo, a un rasgo de carácter, ¿no? A ellas, bueno, es que, digamos, tiene mucho miedo, por ejemplo, ¿no? Es como una cosa así muy vaga, cuando pues puede haber toda una conformación que tenga que ver con algo pues más, digamos, que se pueda tratar, que se pueda asistir, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una lectora me decía, es que esta parte de tu libro donde estás diciendo por ejemplo, estas correspondencias absurdas, en apariencia absurdas, pues yo lo leo y digo, es que mi mamá me decía cosas así, yo nunca entendí, ¿no? O no pude acercarme, ¿no? Y bueno, yo, digamos, o sea, como para cerrar esta participación, esta respuesta, pues diría que pues la literatura es el espacio en donde eso se conjunta, ¿no? Y si o sea, vamos, yo no creo que, dados los libros que yo tengo publicados, ningún lector que conozca lo que yo tengo publicado espere que algo que yo escriba sea reconfortante o suavecito, ¿no? No, creo que no. ¿Sigo o quiero preguntar otra? Si quieres decirlo o como quieras. No, yo le voy a dar para abajo esa pregunta. Para mí, mi relación con el lector es un poco diferente, porque cuando yo era niña, en mi casa no habían libros. En mi casa lo que había era el radio. Si se iba la luz, eran cuentos en la familia, en el patio, adelante. Y yo sé que desde que yo era bien chiquita, yo me di cuenta que en la familia mía, si una persona estaba haciendo un cuento y no lo hacía bien, le quitaban el micrófono, se lo quitaban. Y otra persona
empezaba a hablar, porque el punto del cuento era entretener. Y cuando yo empecé a estudiar literaturas en la universidad y después busqué una maestría, yo como que estaba bien confundida porque esos libros, y tenemos 2 días aquí que están todos los escritores hablando de esos libros y cada vez que los mencionan a mí me da como un trauma porque esos libros aburridos, y yo sé que son grandes de la literatura, pero cuando yo pienso en los libros que a mí como que me llenaban el corazón de sentimientos. Yo pienso en Julia Álvarez, en Angie Cruz, en Juno. Yo pienso en gigantes que yo creo que traen la tradición de nosotros, la tradición del dominicano, que quiere decir que sí hay rigor, hay fuerza en la narrativa, pero también hay entretenimiento, hay belleza, hay riqueza, pero al personaje. Así que eso es lo que yo traigo en las novelas mías, en los ensayos, todo lo que yo hago, yo trato de siempre pensar, si yo estuviera al frente de mi familia, me van a quitar el micrófono. Y en realidad yo, porque ya le eché el cuento de la primera parte de mi familia, que fue un poquito doloroso, pero la otra parte fue que con mi novela, Neruda on the Park, y esa no salió en inglés, no salió en español, solo en inglés. Y no fue, mis tías que llegaron a leer el libro, todas me llamaron, qué lindo, y los nombres que yo usé eran los nombres de nuestro vecino de San Cristóbal, de Madre Vieja. Yo ahí entré a todo lo que podía entrar. Y para mí que si uno trata de complacer un lector extranjero, siempre le va a salir la cosa mal. Para mí, si yo trato de entretener, de llenar el corazón de sentimientos, yo creo que ahí es que uno conecta más con el lector, que es ideal para la obra que uno está haciendo. Bueno, yo quiero interrumpir un momentito para decir que voy a salir corriendo a comprar el libro de Daniela, de la iguana, porque yo tengo delirio con las iguanas y siempre he tenido iguanas. Así que me la colgaba aquí con el rabo para acá, con lo cual me puedo llegar. Pero quiero decirles algo respecto a lo que es oscuro, terrorífico y todo. Pero miren Netflix. Netflix está sacando una gran cantidad de documentales, de películas, todas son terribles, oscuras, monstruosas. Ahora tiene una serie que se llama Fiasco Total y todos son de catástrofe y tienen una audiencia tremenda. No podemos pensar que a todo el mundo le gusta la alegría. Hay mucha gente que quiere pasar miedo, quiere deprimirse, quiere sentir horror, incredulidad, etcétera. Gracias, Mayra. Estaba pensando ahorita, mientras hablan de los riesgos de escribir, que todos tenemos ese amigo o esa amiga que uno no le puede echar chistes negros, por ejemplo, de humor negro porque lo regañan o porque no lo entienden. Y hay otros en los que uno le echa un chiste que pretende burlarse amigablemente de algo y le dicen, es que me siento herido. Y uno le dan ganas de decirle, pues trabájese. Digo, no es culpa mía, tu hipersensibilidad, pero hay un juicio moral y es que quien abusa de eso sale cancelado y es mejor no tocarlo y es mejor no decirlo. Y esto nos lleva con algo que también viene de una cultura específica y es lo políticamente correcto. Porque efectivamente hay gente que se siente mal y tendrá su razón. No quiero decir que entonces si uno se siente herido por algo necesariamente está equivocado, no. Pero ¿hasta dónde llega uno y cómo mide muy bien dónde retratar algo sabiendo que puede haber una representación en el mundo real, pero que al mismo tiempo se le está exigiendo al lector esa incomodidad que se tiende a silenciar? ¿Cómo miden ustedes desde lo técnico, si se quiere, o sencillamente desde el interés, hasta dónde llegar? Hasta donde, o sea, para mí el texto mismo pide un trato, ¿no? O sea, cada texto pide un trato distinto también.
y lo que el texto exija y en su universo es lo que uno tiene que dar, ¿no? Digamos, yo creo que el problema es que también se confunde la escritura, la escritura literaria con los contenidos, ¿no? O sea, los que escribimos literatura no estamos escribiendo contenidos para no sé, para los clics perpetuos ni para las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que el punto tal vez es como pensar que uno debe de ir más lejos, ¿no? O sea, yo sí lo creo, ¿no? Uno debe de, digamos, no estás pensando en ofender, desde luego, ¿no? Pero tampoco puedes pensar que hay cosas que tienes que cortar porque el que lo va a leer va a sentirse mal, ¿no? No, o sea, para mí sí no está en mi, en mi manera de acercarme a la escritura, ¿no? No quiero hacerle daño a nadie porque ¿cómo le voy a hacer daño a alguien con lo que yo más aprecio de mi vida, que es escribir, ¿no? Bueno, esto se ve mucho en el periodismo. Ya no se puede decir viejo, ni viejito. Hay que decir adulto mayor. Entonces yo digo, pero hay adultos menores. No se puede decir viejo, yo lo pongo por joder. Pero no se puede decir viejo, no se puede decir gordo. Ya gordo, bueno, tengo amigas que me regañan. Oye, está más gorda, no puedes decir gorda. Entonces yo digo, ¿pero qué? ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? Entonces hay un montón de palabras que tenemos que eliminar. Entonces todo se arregla con la diversidad, no sé, de grasa, o con la diversidad de años, o con no sé cómo se les va a decir, pero un viejo es un viejo, y nuestros viejos y los viejitos, y no se puede, adulto mayor. Entonces yo veo aquellos títulos de aquellas columnas en el periódico que escribo, que después nadie las va a leer, porque acompañando al adulto mayor, porque no sé qué, no se puede, lo sabes, y los humoristas se están quejando mucho y están sufriendo muchísimo, porque les cuesta hacer un chiste. Imagínense ustedes, no sé quiénes de ustedes aquí conocieron al humorista cubano Álvarez Guedes. Álvarez Guedes, que era lo más políticamente incorrecto que había. Y entonces él hablaba, decía las cosas por su nombre y a veces por nombres terribles. Y este era una vez un pianista que no sé qué, y por ahí. Mi compadre, o sea, en Cuba yo tengo un compadre que es humorista porque yo soy la madrina de su hijo. Y yo le he dicho 1000 veces a él, es un humorista muy conocido en Cuba, y los chistes son, pero en Cuba se hace, en Cuba se puede hacer y no hay nada de esto de cancelación. Y yo le he dicho, tú no puedes ir a Puerto Rico a hacer tu show, jamás en la vida, porque te cancelan inmediatamente, porque él es terrible, ¿no? Y entonces imagínense, en Puerto Rico, para dejar este tema, se legisló, hay una ley contra el piropo, que está considerado acoso callejero. Entonces, si lo acusan a ustedes ese delito, de decir, oye, nena, qué rica estás, o yo misma le digo, teníamos un director en el periódico, que es el dueño del periódico, que era guapísimo, y él decía, Albi, qué lindo tú estás hoy, si no me pones un Me Too, te voy a decir que hoy estás para comerte, y él se reía. Pero esta ley dispone que aquel que diga un piropo y lo denuncien, tiene que pasar 8 horas de reeducación y pagar una multa de $50. Entonces yo digo, pero un pobre señor que está en un andamio poniendo cemento y pasa una muchacha y le dice, si cocinas como camina, me como hasta la raspita. Entonces viene la muchacha y lo denuncia. Bajan al pobre hombre del andamio
y le dicen 8 horas de reeducación. Imagínense al albañil oyendo 8 horas por las cuales no puede decir un piropo. Y encima $50, que a lo mejor es lo que se gana en el día. Yo veo series y telenovelas cubanas, a veces las pongo para ver qué está pasando. Son lo más políticamente incorrecto entre policías. Van y se le acerca a un policía, oye, qué linda tú estás hoy, estás preciosa. Si en Puerto Rico alguien dice eso, ya puede despedirse de que lo van a colgar por santa sea la parte. Estamos muy políticamente correctos, esa es la verdad, hasta la exageración y el ridículo. Bueno, yo tengo una perspectiva muy diferente. Porque yo creo que lo que ha ocurrido en realidad es que llegamos a un extremo. Pero cuando empezaron esos momentos que cada gente estaban denunciando a la otra persona, eran por abusos. Eran por abusos. Y entonces ahora llegamos a un extremo del otro lado, que como tú dices, por cualquier cosa, una persona se cancela. Y para mí yo creo que sí, hay que reevaluar cómo ha progresado el tema, pero para mí que es necesario tener control. Porque cuando hacen los chistes, cuando hacen no solamente piropos, yo duré 20 años trabajando en una compañía de seguros y yo llegué a ser ejecutiva. Cuando yo tenía 22 años, que yo empecé a trabajar ahí, tenía un trabajo junior, yo me acuerdo que nosotros salimos a una barra y todos los ejecutivos estaban ahí. Y hubo un hombre que tenía como 60 años y todo el mundo sabía que ese hombre era terrible, que él, si encontraba a una muchacha joven, sería en el hallway, sería en una oficina, en una conferencia, se le echaba para arriba. Yo no conocía a ese hombre, yo sabía que él era una persona respetada. Y cuando yo le digo que estábamos en una barra, era una ocasión de la compañía. Y ese hombre se me puso a mí en la cara y empezó a agarrarme el brazo. Y yo me echaba para atrás y él se echaba para adelante. Yo me echaba para atrás y él para adelante. Y fue un amigo mío que vino donde él y le dijo para. Y una habitación llena de gente, nadie. Y yo, jovencita, no sabía ni cómo decirle a él que no me toque, que no me agarre, que no me hable así. Y para mí, que cuando yo pienso cómo empezó ese momento, que había alcohol, que había una ocasión divertida, era porque a ese hombre nunca lo habían acusado, aunque todo el mundo sabía lo que él hacía. Y ahora mismo las cosas están cambiando, porque llegamos a un momento en las compañías americanas que no se podía hablar, no se podía agarrar, no se podía pasar. Y ahora mismo, ahora con Trump está cambiando todo de nuevo. Así que para mí, que cuando uno piensa de ese caso y como han progresado las cosas, que ahora todo el mundo dice de que de cualquier cosa cancelan, no es de cualquier cosa. Hay momentos en los cuales la persona hay que cancelarlo. Muchas gracias, David. Me parece muy importante y entendiendo lo que dices, yo no sé si es de país, pero yo en Colombia he oído unos piropos que son de cárcel. O sea, directamente, ¿no? Nos quedan 5 minutos y quiero tomar algo que decía Juan Gabriel ayer. Decía, si queremos que la gente lea más, entonces prohibamos novelas. Porque esa es la forma que la gente va a ir. Entonces, yo sí creo que lo más importante frente a esas novelas que han sido censuradas o prohibidas es recomendarlas. ¿Cierto? Esa es la forma de darles más vida y de resistir a un lenguaje que quiere crear eufemismos y que quiere crear divergencias sobre lo que es la realidad. Para estos últimos 5 minutos quisiera preguntarles, ¿qué novela que haya sido, o qué autor, o qué poeta, o que haya sido prohibido, que haya sido cancelado, que haya sido censurado, sigue siendo para ustedes fundamental dentro de su obra o dentro de su forma de ver la vida?
No, que, bueno, yo pienso en un caso reciente que es el de Alice Munro, la escritora canadiense, que, bueno, me ha fascinado siempre leerla y que me sacudió muchísimo todo lo que sucedió, digamos, del testimonio de su hija, de cómo no sabía de los abusos, ¿no? Alice Munro sabía de los abusos que sufría su hija por parte de su padrastro y que no había tomado como, o sea, bueno, no lo estoy simplificando, pero digamos que no había tenido como una posición más pues, beligerante ante esa situación y de actuar, ¿no? Con potencia ante esa situación. Y bueno, lo que yo pienso en este caso, por ejemplo, de Alice Munro, bueno, hay un libro de cuentos bellísimo que se llama Secretos a Voces, ¿no? Pero bueno, porque sus cuentos además no son unos cuentos como, pues son cuentos extensos, pero además son como medio, como ríos, ¿no? Tienen una cosa como muy hermosa, como hace la estructura, como un torrente, ¿no? Es muy impresionante lo que hace. Y bueno, yo lo que creo es que allí, en casos como en estos casos en donde se censura, digamos, la obra de un autor por las decisiones que tomó en su vida personal, en su transcurso por el planeta, digamos, o aún estando en este mundo, me parece que no me son suficientes para dejar de leer sus libros maravillosos, la verdad. Sí, y la hija de Alice Munro denunció a tiempo y no le hicieron caso. Pero hay gente que sale después de 60 años. No, que Plácido Domingo me tocó la nalga. Yo no perdono la cancelación de Plácido Domingo, por ejemplo. Pero lo que tampoco perdono es que gente que vengan y editen los libros de Mark Twain o que la Lolita de Nabokov haya que abominar de ella ahora, o que Chico Buarque, que es un poeta y es un gran compositor y para mí es un genio Chico Buarque, que la música de Chico Buarque, que critiquen, por ejemplo, una canción tan bella como Mujeres de Atenas u otras, han calificado a Chico Buarque como un hombre que sus canciones pues un poco utilizan a la mujer o la ponen, bueno, las mujeres de Atenas que se arrodillan, que no lloran, que no sé qué, y él tiene otra muy linda que dice, vos me va a obedecer, ese tipo de cosas, pero hay que ver también en el tiempo, en la época que las escribió, y aunque las hubiera escrito ahora son bellísimas. En fin, yo creo que hay que separar la obra del autor, la obra de lo que es la personalidad del autor, porque si no, por ejemplo, habría que quemar todos los cuadros de Pablo Picasso, que sí que fue un cabrón de la vida. Él ni siquiera, las mujeres encintas para parir, y él decía, vete para el hospital. Hay historias terribles de Picasso, y entonces por eso no vas a mirar la obra de Picasso. Por eso tenemos que cancelar a Plácido Domingo, que por cierto iba mucho a Puerto Rico. Lo veía yo desde jovencita porque su compadre y uno de sus grandes amigos vive allí. Plácido no puede ir a Estados Unidos. Y no solo se da ese tipo de cancelación por cuestiones de esta índole. La Netrebko, que es la soprano rusa, como ella se negó a hablar públicamente de Putin cuando la invasión a Ucrania, cuando se produjo, la cancelaron en el Met, de modo que ella no puede ir a cantar allí. También el silencio de las personas hay que respetarlo. Imagínense ustedes. Entonces ella demandó al Met y toda la cosa, pero ya no puede ir porque se ofende la gente
porque no se expresó contra la invasión de Ucrania. Hay que tener una proporción de las cosas en la vida, ¿verdad? Vamos a robarnos 2 minutos más. Sí, rápidamente. La autora que es más censurada en los Estados Unidos es Toni Morrison, que se ganó el Nobel Prize. Y la novela favorita mía, que es la más censurada, es Song of Solomon. Será la canción de Solomon. Y a ella la censuran porque inspira revolución. Así que vamos para allá con ese. Bueno, pues muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Gracias a ustedes y gracias por acompañarnos. No olviden, esta conversación la pueden oír en Paredro Podcast. Muchas gracias.